Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien por ahí. La clase pasada, si recuerdan, estuvimos conversando sobre Hobbes y sobre el Leviatán en particular. Lo que estuvimos diciendo era que Hobbes, digamos así, toma el modelo de la teoría del consentimiento que yo reconstruyo un poco en este texto que les dejé en una clase anterior y, digamos así, desarrolla, por así decirlo, algunos puntos intermedios, ¿sí? O algunas cuestiones más de detalle, y siempre uno igual puede ir un poquito más allá incluso de lo que fuimos nosotros. Pero básicamente la idea era que la teoría del consentimiento presupone o parte o toma como punto de partida la idea de que los ciudadanos no tenemos obligaciones políticas y las trata de justificar a estas obligaciones, trata de justificar la idea de que tenemos la obligación de obedecer al derecho, tenemos la obligación de obedecer a la autoridad política, sobre la base de la idea de que consentimos de alguna forma, ¿sí?, a la autoridad del Estado del derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que, digamos así, el punto intermedio que lo mencioné la otra vez? Bueno, como el punto de partida es la idea o la situación donde no tenemos obligaciones políticas, ¿sí? Lo que tenemos que mostrar, lo que digamos, si alguien que esté interesado en seguir este tipo de línea argumentativa tiene que mostrar, es que ese contexto, esa situación, se vuelve invivible, ¿sí? Y por lo tanto, las personas salimos, o en todo caso, sería racional que salgamos de ese contexto. Y digamos así, en la terminología propia de Hobbes, ¿sí?, la cuestión consiste en mostrar que el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos, o deviene, si ustedes quieren, una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Hay ciertos elementos que caracterizan a esta situación inicial, que son, digamos así, algunos de los que estuvimos discutiendo y que después yo les dejé en esta actividad. ¿Sí? Uno tiene que ver con la idea de que somos iguales, ¿sí? Que Hobbes entiende esta idea de una forma peculiar, o en todo caso, digamos así, una forma un tanto idiosincrática, que no es la que nosotros normalmente entendemos por igualdad, ¿sí?, cuando decimos que las personas somos iguales. Hobbes le entiende esta noción básicamente, por un lado, diciendo que somos parecidos en los aspectos relevantes desde un punto de vista empírico. ¿Sí? Nuestras capacidades físicas y mentales, ¿sí?, son parecidas, por un lado. No sé, si esto lo recalcamos la otra vez, no significa que seamos idénticos, ¿sí?, sino que en todo caso nadie es lo suficientemente diferente de los demás, ¿sí?, para no ser muerto frente a un ataque de estos. Esto por un lado. Y por otro lado, el estado de naturaleza de Hobbes incluye nociones morales, ¿sí?, básicamente dos nociones, ¿sí?, que van a la par y que, digamos así, es un cierto, digamos así, misterio, o en todo caso da lugar a diferentes versiones acerca de cómo se articulan entre sí. ¿Sí? Por un lado, está la idea del derecho natural, que es una libertad, un permiso, ¿sí?, para hacer lo que queramos en pos de nuestra preservación, pero, por así decirlo, contrastándose con esta noción de derecho natural, ¿sí?, como mera libertad, ¿sí?, están las diferentes leyes naturales o leyes de la naturaleza que Hobbes enumera, ¿sí?, que en el texto, en los capítulos relevantes 14 y 15 de nuestro libro, digamos así, Hobbes da una lista, ¿sí?, de diferentes normas. La más importante, o las más importantes en todo caso, son las primeras, ¿sí?, y en particular una importante es la idea de que, por un lado, hay que salir del estado de naturaleza, y por otro lado, la noción, la tercera ley natural, que dice que hay que cumplir los contratos. ¿Sí? Y esto va a ser clave porque, dado el hilo argumental que desarrolla Hobbes, ¿sí?, la fundación, ¿sí?, la piedra de toque para justificar
la autoridad del Estado, es un contrato particular, pero un contrato al fin. ¿Sí? Entonces, lo que hoy me gustaría seguir es, por un lado, seguir investigando un poquito algunas de estas ideas, ¿sí? Y en particular avanzar un poquito en el texto, no mucho, ¿sí? Pero avanzar en el capítulo 17 sobre todo, para ver cómo entiende Hobbes este contrato del cual, ¿sí? O el cual, mejor dicho, es, ¿sí? El elemento que permite hacer este pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil. ¿Sí? Por así decirlo, retomando, ¿sí? Dijimos, el punto de partida es una situación inicial donde no hay obligaciones políticas, donde no tenemos la obligación de obedecer al Estado o a la autoridad, al soberano, ¿sí? Al leviatán, en la terminología de Hobbes. ¿Sí? Este estado de naturaleza se transforma en una guerra de todos contra todos, tal que, ¿sí? Es racional renunciar a nuestro derecho natural, o al menos a gran parte de nuestro derecho natural, ¿sí? A este permiso inicial que tenemos, y adquirir obligaciones, ¿sí? Que es la otra cara, ¿sí? De esta idea de renuncia de derechos. ¿Sí? Hobbes entiende que las obligaciones, por así decirlo, son el resultado, se adquieren, ¿sí? En función o en virtud de, o sobre la base de, la renuncia de un derecho. ¿Sí? Entonces, esta noción, digamos así, de contractual, ¿sí? De la obligación aparece ahí claramente formulada. ¿Sí? Así todo, Hobbes, digamos así, le da una vuelta de tuerca, y entonces me gustaría detenerme un poquito en esta clase a que discutamos este tema. Entonces, yo preparé otro pequeño PowerPoint donde les voy a leer un pasaje importante del libro, y después voy a hacer, digamos así, hincapié en una parte de ese pasaje. ¿Sí? Una cosa que me gustaría que, digamos así, que articulemos, y que va a ir apareciendo en la exposición, es cómo entiende Hobbes este contrato, y sobre todo, ¿sí? Digamos así, analizar este acto contractual, que ahora voy a pasar a mencionar, a la luz de las dos versiones, por así decirlo, de la teoría del consentimiento que yo caractericé en ese texto que les dejé, y que en algún sentido nos va a servir de mapa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una versión de consentimiento expreso y una versión de consentimiento tácito? ¿Sí? Que son, digamos así, simplemente dos maneras, dos formas de prestar consentimiento. ¿Sí? Ahora, Hobbes va a decir algo que no es del todo fácil de articular en ninguna de esas dos versiones, y entonces da lugar para la interpretación, y es lo que me gustaría que discutamos hoy. Así que acá voy a hacer mi intento de abrir el PowerPoint. Sí. Entonces, esta es la clase 6. ¿Sí? Y en el capítulo 17 del texto, ¿sí? Aparecen diferentes cosas, ¿sí? Relacionadas con la fundación del Estado. ¿Sí? Hobbes hace diferentes, digamos, ¿se acuerdan que yo les mencionaba en el texto, en la clase anterior, perdón, que el Leviatán está dividido en partes, ¿sí? Las partes que corresponden, mejor dicho, los capítulos 13, 14 y 15, ¿sí? Que estuvimos analizando o discutiendo en parte hasta ahora, son capítulos que corresponden a la primera parte del texto. ¿Sí? Y el capítulo 17, ¿sí? Corresponde al inicio de la segunda parte, que justamente es la parte que tiene que ver con la fundación del Estado. ¿Sí? De hecho, se llama, por lo menos en la versión de mi libro, ¿sí? De la República. ¿Sí? Esta es la versión que yo tengo del texto, pero como les decía, a nuestros efectos es irrelevante, ¿sí? Cuál es la versión que usamos. Es de hecho igual el capítulo, ¿sí? El pasaje que me interesa comentar con ustedes, ¿sí? Es un pasaje que aparece tal como está, digamos, lo copié
de la versión del Leviatán que ustedes pueden bajar de internet, que yo les dejé un link para eso. ¿Sí? En fin, el capítulo 17, que se llama De las causas, generación y definición de una república, trata de diferentes cuestiones acerca de el Estado. ¿Sí? República es una traducción literal de la expresión que usa Hobbes, pero ahí hay un matiz que quizás conviene, digamos así, subrayar. ¿Sí? República traduce literalmente Commonwealth, ¿sí? Que es la res pública, la cosa pública. Pero república, obviamente, es un concepto, un término propio de un lenguaje político particular, de una tradición de, digamos así, de hacer, o de una manera, vamos a ponerlo en estos términos, de hacer filosofía política que está ligada con una tradición romana, mucho anterior a Hobbes, ¿sí? Que es el republicanismo, ¿sí? Y que tuvo un, por así decirlo, un pequeño revival, ¿sí? En la época en que Hobbes escribía y frente a la cual Hobbes reacciona. ¿Sí? Eso quizás, digamos, algo más, la clase siguiente, cuando quizás discutemos el tema de la libertad, que es la noción clave en el discurso republicano, y que Hobbes le da una vuelta de tuerca para analizarla de una forma completamente diferente. ¿Sí? Salvando esto, que no, digamos así, no es relevante a nuestros efectos, y lo importante en este contexto es que Hobbes, en este capítulo 17 del Leviatán, empieza a dar diferentes nociones acerca del Estado, la República, el Leviatán, ¿sí? Kiwitas, ¿sí? Son diferentes expresiones que en última instancia refieren a lo mismo, y llegando hacia el final, ¿sí? De este capítulo, en, digamos así, el párrafo tercero o cuarto, ¿sí? Dependiendo de cómo estén organizado el texto de ustedes, ¿sí? Hacia el final, o sea, digamos, desde abajo para arriba, ¿sí? Antes de terminar el texto, ¿sí? Cuatro párrafos anteriores, Hobbes analiza o discute, ¿sí? Bajo el título La generación de una república, la siguiente idea. ¿Sí? Dice lo siguiente, es este texto que yo les copié acá. ¿Sí? Repito, este texto está copiado tal cual de la versión del Leviatán, que les dejé el link para que ustedes bajen de internet. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente, el único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir, ¿sí? Toda su fuerza y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad y que cada uno considere como propia y se reconozca a sí mismo como autor de cualquiera cosa que haga o promueva a quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes, que además sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia, es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal que si cada uno dijera a todos, ¿sí? En forma tal como si cada uno dijera a todos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernar a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud hace unidad en una persona se denomina Estado, en latín kiwitas. Esta es la generación de aquel gran leviatán, o más bien, hablando con más reverencia, de aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre y particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, ¿sí? Hasta ya estoy llegando al final, que por el terror que inspira es capaz de
de conformar las voluntades de todos ellos para la paz y en su propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero. En fin, este pasaje tiene muchos, digamos así, mucha tela para cortar, ¿sí? Y eventualmente vamos a volver a él más adelante, ¿sí? Cuando discutamos algunas cosas que aparecen en los capítulos 25 y 26. Pero ahora yo quiero detenerme en una parte de este gran pasaje, que es, ¿sí?, la que está hacia el final, que acá la volví a copiar para que quede más claro, ¿sí? Como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Sí, obviamente, esto es una traducción, ¿sí?, del inglés al español, y está escrito, ¿sí?, esta versión en un lenguaje un tanto castizo, ¿sí? Pero lo que me interesa a mí era lo siguiente, ¿sí? Retomando el modelo de la teoría del contrato social o la teoría del consentimiento en términos más generales, ¿sí? La teoría del consentimiento, tal como yo la había expuesto en ese texto que les dejé, dice básicamente: hay una condición, por así decirlo, partiendo de esta idea de estado de naturaleza donde no hay obligaciones políticas. Podemos adquirir obligaciones políticas si se dan dos cosas, digamos así. Por un lado, hay una tesis, una premisa normativa o conceptual, ¿sí?, que dice que el consentimiento es necesario y suficiente para adquirir obligaciones, ¿sí? Esta tesis, a su vez, puede ser, digamos así, analizada más en detalle, como yo hago en el texto, pero a los efectos nuestros, esto no es lo importante ahora. Y después hay una premisa empírica, por así decirlo, algo que pasó, ¿sí?, algo que ocurrió en el tiempo y en el espacio. Y es esta idea de que, de alguna forma, ya sea expresamente o sea de manera tácita, efectivamente las personas consentimos a la autoridad del Estado. ¿Sí? Ahora, la forma en que Hobbes discute este problema, saliendo del modelo y volviendo al texto de Hobbes, ¿sí?, da, digamos así, para pensar que Hobbes le da una vuelta de tuerca, o en todo caso su versión no se amolda a ese esquema que yo les presenté, ¿sí? Porque fíjense acá, ¿qué es lo que está diciendo? Pareciera que Hobbes dice: esto no es lo que ocurrió, sino más bien esto es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos vivido en el estado de naturaleza. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Bueno, hubiera pasado, ¿sí?, esto, ¿sí? Vamos a ver un poquito más atrás en el texto, ¿sí? Dice, volviendo por ejemplo acá, es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos, ¿sí? Como si cada uno dijera a todos, como si, ¿sí? No es lo que ocurrió, sino es lo que hubiera ocurrido, pareciera, ¿sí? No sé si, digamos, dada la manera de nuestra clase, digamos, si se entiende el matiz que quiero señalar. No es, pareciera que Hobbes esté diciendo, no es tanto lo que pasó, esto de que nosotros consentimos, sino es lo que hubiera pasado. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Bueno, habría pasado como si cada uno de nosotros hubiera hecho tal cosa. No que la hizo, sino que la hubiera hecho. ¿Qué es lo que hubiera hecho, digamos? Bueno, hubiera autorizado y transferido a esta asamblea de hombres, etcétera, o a ese hombre, ¿sí?, mi derecho a gobernarme a mí mismo, bajo la condición de que los otros hagan lo mismo, ¿sí? Ahora, la noción que Hobbes pareciera estar teniendo en cuenta acá, o estar, en todo caso, enfatizando en este contexto, es una noción de consentimiento hipotético, ¿sí?, no de consentimiento real, ya sea tácito ¿sí?, o expreso, ¿sí? El consentimiento real, tácito o expreso es algo que pasó en un momento y ¿sí?, en algún lugar, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? En cambio, el consentimiento hipotético no es algo que pasó, sino es algo, por así decirlo, que nos imaginamos que hubiera ocurrido si se hubieran dado ciertas condiciones, ¿sí? Esa noción de consentimiento hipotético funciona de una forma diferente
a la noción de consentimiento real. Y esta es la idea que quería señalarles, ¿sí? Si uno piensa que el consentimiento, ¿sí?, que prestaron las personas no es en realidad algo que hicieron, sino que hubieran hecho, ¿sí?, por así decirlo, yendo hacia atrás, ¿sí?, el estado de naturaleza no es algo que ocurrió en el, ¿sí?, por así decirlo, no es un momento de la historia de la humanidad, sino es lo que a veces se dice un experimento mental, un escenario contrafáctico, ¿sí? No un escenario que ocurrió, sino un escenario que nos imaginamos, ¿sí?, que hubiera ocurrido. Ahora, esta tesis, ¿sí?, funciona de manera diferente que la tesis, digamos así, que dice que alguien consintió en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Alguien que hubiera consentido no necesariamente nos dice que aquí ahora, por el mero hecho de que hubiera consentido, tiene obligaciones y tiene derechos además, ¿sí? Pero sobre todo, a los efectos de nuestra discusión, que tiene obligaciones, ¿sí? Es algo que hubiera hecho, pero si no lo hizo, tranquilamente uno podría decir, bueno, lo que importa es lo que hizo o dejó de hacer, ¿sí? No sé si me logra eh, explicar, digamos. Bueno, en fin, esto era una cosa que yo quería señalar. La forma en que Hobbes presenta en el capítulo 17 el pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil, y sobre todo esta idea de cómo si hubiera ocurrido tal cosa, ¿sí?, hubiéramos autorizado, transferido, etcétera, sugiere esta idea, por un lado, de que el consentimiento que prestamos las personas no es algo que ocurrió, sino algo que es parte de un experimento mental, ¿sí? Esto es una de las ideas que yo quería señalar, ¿sí?, sobre todo contraponiéndolo o tomando como modelo el esquema que yo les dejé, ¿sí? En todo caso, después, si la clase que viene, podemos seguir hablando de este tema. Pero eso es una de las cosas que me gustaría subrayar, ¿sí? Otra de las cosas es, digamos así, la idea de que lo que hacen las personas es, sobre todo, renunciar, ¿sí? Autorizo y transfiero, ¿sí? Esta idea de transferir significa, ¿sí?, pasarle a otro, ¿sí? ¿Pasarle a otro qué? Bueno, mi derecho a gobernarme a mí mismo, ¿sí? Esta es la noción clave, ¿sí? Yo renuncio en favor de un tercero, ¿sí?, el derecho a autogobernarme, bajo la condición de que el resto de las personas, ¿sí?, hagan lo mismo, que renuncien a su derecho a gobernarse en favor de un tercero. Y esto es una idea, ¿sí?, que es clave para la generación del Leviatán, ¿sí? El Leviatán, tal como lo entiende Hobbes, no es alguien que participa del contrato, ¿sí?, que lo instituye como soberano, ¿sí? Normalmente cuando uno piensa un contrato, ¿sí?, piensa una transacción donde hay dos partes, o por lo menos en el caso más simplificado, ¿sí? Y las dos partes, como consecuencia de ese contrato, adquieren derechos y obligaciones, ¿sí? Si uno lo piensa rápidamente en términos, por ejemplo, de un contrato de alquiler de un departamento, ¿sí? Yo tengo mi departamento, ¿sí?, y lo quiero alquilar. Otra persona quiere alquilarme el departamento. Bueno, firmamos un contrato y como resultado de este contrato en que nos vincula a los dos, ¿sí?, la persona que quiere habitar el departamento adquiere ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a usar el departamento, ¿sí?, y yo, ¿sí?, pierdo ese derecho. Ahora el departamento, ¿sí?, no tengo más derecho a usarlo por el periodo establecido en el contrato, pero tengo otros derechos, por ejemplo, que me paguen tanto dinero, tal día de mes, etc. ¿Sí? Acá la idea, más allá de la analogía, lo importante es que hay dos partes y las dos, ¿sí?, adquieren derechos y obligaciones en virtud de este contrato, ¿sí?
Ahora, la forma en que Hobbes utiliza esta noción de contrato, él la utiliza de una forma diferente en este contexto también. Porque lo que Hobbes, la forma en que él presenta su argumento, el soberano, ¿sí?, aquel que, por así decirlo, se transforma en autoridad política, que puede ser, como dice Hobbes en este texto, una, ¿sí?, dice, a ver dónde aparece, puede ser un hombre o una asamblea de hombres, ¿sí?, no necesariamente el Estado es una persona en el sentido físico, ¿sí?, es una persona abstracta, o en el lenguaje de Hobbes, una persona artificial, ¿sí?, que puede estar compuesta por una persona o por un conjunto de personas. Pero más allá de eso, independientemente de cuál sea su composición, lo interesante es que Hobbes dice, el soberano no es parte de este contrato, ¿sí? No es él, digamos así, alguien que está realizando, ¿sí?, algo con otros, por así decirlo, ¿sí? No, ¿cómo funciona? Las personas renunciamos a nuestro derecho a autogobernarnos para favorecer a un tercero que no es parte del contrato. Y esto, más adelante también lo vamos a volver a discutir, es muy importante para Hobbes. ¿Por qué? Bueno, por cómo él entiende las obligaciones que salen o que se fundamentan sobre la base de un contrato. Básicamente la idea de la tercera ley natural, ¿sí?, que dice que los contratos deben ser respetados y que no hacerlo es injusto, ¿sí?, es comportarse de manera injusta. Esta idea es clave porque si el soberano no es parte de un contrato, él no puede violar los términos del contrato en el cual no participó y por lo tanto no puede comportarse de manera injusta, ¿sí? No quiero avanzar más sobre este tema porque lo vamos a desarrollar más adelante de nuevo. Por ahora lo que me interesa entonces es señalar dos cuestiones. Uno, esta idea de contrato hipotético, ¿sí?, más que contrato real, ¿sí? De nuevo, un contrato real es algo que tuvo lugar en el tiempo y en el espacio, ¿sí?, que uno puede datar, por así decirlo, ponerle una fecha, ¿sí? Hobbes, dada esta formulación, este como si, de acá, ¿sí?, en este texto, pareciera pensar que esto no es algo que tuvo lugar en el espacio y en el tiempo, sino que es parte de un experimento mental, ¿sí?, de un escenario contrafáctico que nunca ocurrió, ¿sí? Y esto es clave para entender, digamos así, ciertas objeciones que uno le puede hacer a la idea de la teoría del consentimiento. Básicamente decir, bueno, mostrame, ¿sí?, ese evento, dónde están, ¿sí?, dónde están, por así decirlo, las pruebas de que tuvo lugar, etcétera, cosas de esa naturaleza, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado, el otro elemento que me interesa destacar en este contexto es esta idea de que el soberano no es parte de este contrato, ¿sí?, de este acto de consentimiento, ¿sí?, sino que es un tercero que recibe la soberanía como un regalo, gratis, ¿sí?, en términos de las definiciones que da Hobbes en los capítulos anteriores, ¿sí? No es alguien, por así decirlo, que contractualmente está obligado por un contrato, sino que en todo caso se le aplica una norma un tanto más débil de, ¿sí?, gratitud, en todo caso. E igualmente, voy a dejar por acá para no aburrirlos demasiado, pero la clase que viene les voy a tratar de seguir, voy a tratar de volver y en todo caso hacer alguna, encontrarle alguna forma para tratar de seguir avanzando sobre esta idea. Es muy importante que quede claro estas dos nociones. No solo me interesa, digamos así, que ustedes vayan aprendiendo la manera en que Hobbes entiende este pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil, sino que entiendan algunas peculiaridades de la forma en que él está articulando esta noción, ¿sí? Por un lado, y repito por última vez, las dos cosas que estuvimos diciendo hoy. Como si esta idea de que el contrato no tuvo lugar, sino pareciera
que es un experimento mental, esa es la primera noción, y la segunda noción es esta idea de que el soberano no es parte de este contrato, sino que recibe la soberanía como un regalo gratis, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, no se le aplican términos especificados en ese contrato, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. Bueno, espero que la clase les haya resultado medianamente amena. Mañana, cuando cuelgue, hoy es martes a la noche, mañana miércoles, cuando cuelgue la clase, les voy a decir, en todo caso, les voy a proponer para el viernes, para los que quieran, no es una actividad que va a ser obligatoria, pero quizás sea una buena idea para los que quieran, para conocernos, entre comillas, un poco personalmente. Voy a proponer una actividad de Zoom, ¿sí? Así hay cierta interacción entre nosotros, ¿sí? Para el viernes siguiente a las 14:30, creo. Mañana les voy a mencionar todo, por, digamos así, bien claro, así no hay ningún problema. Bueno, les dejo un saludo y espero que estén muy bien por ahí.